conjunto Rn y sus operaciones básicas. Eso sería el módulo 1 con lo que empezamos, es decir, las n-tuplas. Pero en realidad podríamos hacer aquí pues un pequeño paréntesis y explicar esto de manera rápida. Los sistemas de ecuaciones 2×2 y 3×3. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Esto consiste en determinar los valores de las variables que hacen verdaderas todas las ecuaciones. ¿Cómo así? Muy sencillo. Simplemente estamos diciendo que si yo tengo a x más by más c más cz igual a 0, después tengo wx más ky, pues ahí poniendo cualesquier letra, simplemente las letras que me representan, números reales. Y digamos acá, bueno, hagámoslo 2×2, por ejemplo. Con 3×3 es la misma analogía. Acá simplemente estamos buscando, como bien dice acá, las variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? X y Y. Entonces buscamos todas las variables, todos los números X y Y que me cumplan esas dos ecuaciones al mismo tiempo. O sea, no es que me cumplan esta, pero esta no. Entonces eso no son soluciones. Me tienen que satisfacer las dos ecuaciones. Y lo mismo sucede con un sistema 3×3. Simplemente buscar las tres variables que me satisfacen las tres ecuaciones. Pero entonces se presentan tres casos y eso es lo que les decía geométricamente que está muy detallado en el otro material. Entonces, cuando nosotros nos dicen que no hay solución, ¿cuál es la interpretación geométrica? Cuando estamos en dos dimensiones, o sea, 2×2. Quiere decir que esas rectas son paralelas y diferentes, o sea, quiere decir que nunca se van a tocar. Esa recta va hacia el infinito y esa hacia el infinito positivo y acá negativo, y la roja también, y nunca se van a tocar. Por eso no hay solución. En cambio, en 3×3 pasa exactamente lo mismo, solo que ya no consideramos, esto acá me simboliza una recta, esto de acá, ax más by, y esto de acá también me simboliza otra recta. Digamos que, por ejemplo, digamos que la recta roja es esta primera ecuación, y la segunda, o sea, la verde, es esta segunda ecuación. Entonces, si nosotros tuviéramos planos, entonces esas ecuaciones ya no me van a representar estas rayitas, o sea, estas rectas, sino que ya me van a representar es unos planos, unas cosas así. Eso es un plano. Esa es la interpretación geométrica. No es como tan importante, pero igual para que lo sepamos. Para no masticar entero, pues. Entonces, quiere decir que esos tres planos nunca se van a cortar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un plano así. O sea, si yo tengo tres planos que nunca se cortan, quiere decir que esos planos son paralelos. Por ejemplo, que uno está encima del otro. Nunca se van a tocar. Ahí son paralelos. Nunca se están tocando. También puede estar de frente. Lo importante es que no se tocan, por eso no hay solución. Listo. Cuando nos dicen solución única, quiere decir que las rectas se cortan en un único punto. Entonces, si nosotros tenemos el sistema de referencia, si tenemos aquí el sistema de referencia, entonces quiere decir que tengo una recta que pasa, por ejemplo, por acá y otra recta por acá. Entonces aquí hay un único punto de coordenadas, por ejemplo, de coordenadas x sub 1 y y sub 1. Quiere decir que este punto P de acá, este punto P, yo lo puedo representar como x1, y1. Pero en otras palabras, lo que nos interesa es ver que hay un punto donde ellas se están cortando, donde se intersecan. Y es un único punto. Por eso decimos que la solución es única. Análogamente pasa exactamente igual con los planos. Quiere decir que estos planitos se están tocando los dos, tres en un único punto.
Y esa sería la interpretación geométrica. Y cuando hay infinitas soluciones, quiere decir que las rectas coinciden. O sea, tenemos un sistema de referencia XY y tenemos aquí una recta L. Si yo tengo infinitas soluciones con otra recta, quiere decir que esas rectas están una encima de la otra. Por eso quiere decir que coinciden, o sea, están en el mismo lugar, están coincidiendo. Bueno, quiere decir que coinciden. Listo. Entonces eso es la representación geométrica. Y lo mismo es, o sea, son infinitas soluciones, por lo mismo que acabamos de ver. O sea, miren que todo tiene el sentido. ¿Qué significa eso? Pues estos punticos que yo estoy haciendo es otra recta, pero en otras palabras quiere decir que ellas en cuántas partes se están tocando, en infinitas partes. O sea, se intersecan en infinitos puntos. Por eso hay infinitas soluciones. Si ven que todo tiene como mucho sentido, y única solución, entonces solo se tocan en un puntico. Infinitas soluciones, entonces se tocan en muchos puntos porque coinciden. Correcto, entonces ahora sí pasemos al conjunto Rn, es decir, las n-tuplas. Entonces, toda esa teoría que saqué de acá está en el libro que ya les hemos empezado. Al final del taller, los últimos 5 minuticos, para las personas que vayan entrando y no saben de esa información, yo los voy a explicar, pues vuelvo y repito todo. Entonces, el conjunto Rn, o sea, las n-tuplas, dice acá, definimos Rn como el conjunto pues, de estos elementos. Miren que tienen una representación. ¿Cuál representación? También es muy importante eso, chicos, que empecemos a acostumbrarnos al lenguaje matemático y lo pasemos a nuestras palabras. Miren, nos están diciendo, este conjunto, o sea, tienen esta forma y que se cumplen unas condiciones. Miren que acá me están diciendo lambda 1, lambda 2, así sucesivamente hasta lambda n. ¿Esto pertenece a dónde? A Rn. Pertenece a ese conjunto, a las n-tuplas. Entonces, si por ejemplo a mí me estuvieran hablando de... Si me están hablando de R3, vamos a ver por aquí, R3, entonces, ¿qué forma van a tener ellas? Van a tener 3 componentes, tienen la siguiente estructura. Es decir, 3 elementos. Es decir, que este n, en otras palabras, este n de acá, el exponente, por así decirlo, pues como que el exponente me representa el número de elementos. Y aparte, dice que esos elementos, miren lo que acá me lo está diciendo, una condición, todos los elementos lambda i pertenecen a los números reales. O sea, esto es un real, esto es un real y todos son números reales. Acá me están diciendo para todo i, o sea, este i de acá, este que yo escribí acá, eso es lo que me representa. O sea, 1, 2, 3, 4, o sea, puede tomar esos valores. Es lo mismo que les acabo de decir, que este es un real, este es otro real, este es otro real, es lo mismo. Chicos, ¿me están escuchando con interferencia o lento? No, yo lo escucho bien. Muchas gracias. Continuemos entonces. Muchas gracias. Listo, entonces, acá nos están hablando de la igualdad. Vamos a ahorrar por aquí un poquito. Esto sería la igualdad en el conjunto Rn, o sea, una igualdad entre n-tuplas. Entonces nos dicen, si yo digo que A y B son iguales, siendo A y B n-tuplas, entonces eso únicamente se cumple si componente a componente ellas son iguales. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos 1,2, ella solamente puede ser igual a ¿quién? Obviamente al mismo 1,2. Eso es verdadero. Pero si yo dijera, por ejemplo, que 1,2 es igual a 2,1, esto ya no es verdadero.
porque ya no es verdadero, porque tenemos que igualar componente a componente. Es decir, este con este, 1 es igual a 2, 1 es igual a 2, lo cual es falso. Y al mismo tiempo, 2 tiene que ser igual a 1, o sea, el segundo componente igual al segundo componente, lo cual también es falso. Tienen que ser todos, o sea, si de pronto se cumple uno, pero el otro no, no. Entonces tampoco. O sea, ¿cómo así? Si por ejemplo tenemos esto, 0,1 igual a 0, menos 1. Acá tampoco se cumple. 0 efectivamente es igual a 0, pero 1 es diferente de menos 1. Entonces, dos n-tuplas son iguales únicamente cuando todos sus componentes son iguales. Ahora aquí pasamos a mirar las operaciones entre n-tuplas. Las operaciones entre n-tuplas. Entonces, eso es muy importante porque yo no puedo operar las cosas así al azar, a la loca, como así. Por ejemplo, si yo tengo 2,1, yo no lo puedo sumar con 3,0,0. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque no tienen el mismo número de elementos. Eso pertenece a R2 y eso pertenece a R3. Entonces miren que la definición es muy clara. Si A y B son n-tuplas, A y B, ¿cómo se opera? Sumando componente a componente. El primer componente con el primer componente, el segundo con el segundo y así sucesivamente. Entonces si yo sumo, por ejemplo, este 2 con este 3, muy bien. Este 1 con este 0, muy bien. Pero este 0 de acá, ¿con quién lo voy a sumar? No tengo que sumarlo. Entonces esa operación, y con eso nos vamos a encontrar en muchas ocasiones en esta materia, que hay ciertas operaciones que no tienen sentido. Por eso tenemos que aprender a manejar bien estas operaciones. Ahorita en el producto escalar, otra operación entre n-tuplas, vamos a ver que eso mismo se presenta. O sea, hay operaciones sin sentido. Lo mismo las multiplicaciones de matrices, que también está explicado pues en el drivecito. Hago énfasis en eso porque está todo resumido, simplemente es que hagan trabajo autodidacta. Recuerden pues que para el segundo examen hay más o menos 2 o 3 semanas. Esos con anticipación se les va a dar la invitación a los talleres. La idea es que sean presenciales, o sea, yo los quiero dar presenciales. Pero como hay compañeros que no pueden venir, o sea, que son decepcionales, entonces ahí miramos qué se puede hacer. Si hacemos 2 talleres o qué. Listo, entonces, ya sabemos que si por ejemplo tenemos X, Y más W, Z, ¿cómo sería el resultado? Simplemente sumar componente a componente. X más W, Y más Z. Pasa exactamente igual con las restas. Restamos componente a componente. Sumas o restas. Pues podríamos ponerle el menos aquí abajito y sería simplemente ponerle menos en cada una pero abajo. Muy sencillo. Simplemente sumar componente a componente o restar componente a componente. Aquí hay unas ciertas propiedades que la vamos a mirar pues aquí rápidamente. Simplemente la propiedad asociativa. ¿Qué me dice esa propiedad? Que yo puedo sumar estas dos n-tuplas, agruparlas y a eso sumarle esta otra, o viceversa, primero dejar esta quietecita y sumar estas dos. Pues y al resultado de estas dos sumarle la primera que estaba quieta. Eso se llama la propiedad asociativa, o sea, yo puedo asociar como yo quiera, sumando o restando. Listo. También nos dicen, existe una n-tupla, que es la n-tupla nula, que simplemente es la n-tupla que al usted sumarla con cualquier n-tupla, le va a dar la misma n-tupla. ¿Cómo así? Muy sencillo. ¿Por qué sucede eso? Porque la n-tupla nula tiene componente cero en todas las casillas, en todos los espacios. O sea, si por ejemplo yo tengo la n-tupla 0 de dimensión
pues que pertenece a R3. Sería entonces 0,0,0, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo a esta la sumo con 1, 1, 1? ¿Qué voy a obtener? El mismo 1, 1, 1. Entonces miren que al yo sumar 0 más A, por ejemplo, que esto se llame A, o sea, A es 1, 1, 1, ¿qué obtuvimos? Al mismo A. Eso es lo que me dice esa propiedad, que existe una netupla nula. O sea, eso no les han enseñado estos símbolos. Listo. Estos son vectores, pero ustedes todavía no saben qué son los vectores. Listo. Pues o sea, se supone que eso lo evalúan después, en el tercer examen. Para todo número A existe una netupla. Esto simplemente es, como por así decirlo, el inverso aditivo. ¿Qué significa eso? Quiere decir que si yo tengo una netupla, por ejemplo, 1, 1, ese teorema que me existe, que me garantiza, perdón, que existe una netupla que la multiplicaron por menos, de manera que al yo sumarlas, si yo sumo estas dos, el resultado que voy a obtener es la netupla nula. Eso es lo que me dice esa propiedad. Sería 0, 0. Listo. Miren pues que lo que les comentaba acá. A, A, y la estamos sumando ¿con quién? Con el inverso aditivo. O sea, a la misma A la multiplicaron por un menos. ¿Y qué se obtiene? La netupla nula. Entonces miren que acá, como les decía, es el inverso aditivo. Listo. Eso también es una propiedad de los números reales. Eso es lo que en este caso estamos trabajando con n-tuplas. Y la propiedad conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que A más B es lo mismo que B más A. El orden de los factores no altera el resultado. Simplemente es eso. O sea, yo puedo sumar 1, 1 más 2, 2 o hacer la operación 2, 2 más 1, 1. Y es lo mismo. Listo. Esa es la propiedad conmutativa. La diferencia, ya les había dicho, pues que simplemente restar componente a componente. El primer componente menos el primer componente, balón acá. El segundo con el segundo, aquí está. Y así sucesivamente hasta el término enésimo. Hasta el último término. Ahora, el producto de un número por una netupla. Eso es muy sencillo. Nos dicen que la netupla tiene esta forma, n componentes. Y la multiplicamos por un número real, alfa. Entonces simplemente multiplicamos cada número, cada componente por el número. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta netupla llamada 5 y 10, y yo quiero encontrar 3 veces A, entonces simplemente es multiplicar 3 por 5, 3 por 10. Multiplicamos componente a componente. Listo. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? 15,30. Listo. Acá vamos a encontrar un teorema que son unas propiedades. Entonces, cuando yo tengo un número multiplicando una suma, yo puedo distribuir ese número. Y lo mismo pasa acá. Acá eran dos n-tuplas sumándose. Acá dos números reales sumándose. Entonces yo puedo distribuir la n-tupla a cada uno de esos números reales. Acá la propiedad asociativa, pero del producto. Yo puedo, si yo tengo dos números multiplicándose en acá, ojo, esos son números. Alfa, vea que acá hace la aclaración. Alfa y beta son números y A y B son reales. Mucho cuidado. Es diferente decir esto. Mm.
a eso que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque esta operación no tendría ni sentido, esta que está aquí. Ahorita vamos a ver por qué. Esa no tendría ni sentido. Porque estos son n-tuplas. A, B y C son n-tuplas. En cambio, estos dos cositas de acá, esto de acá y esto de acá son números reales. Entonces simplemente me está diciendo que yo puedo multiplicar una n-tupla por un número real y al resultado multiplicarlo por ese real de afuera. O puedo multiplicar los dos números reales y a ese número real multiplicárselo a la n-tupla. Es muy diferente decir dos n-tuplas en producto escalar y a eso multiplicarlo por A. Todavía no hemos visto el producto escalar, ya enseguida la vamos a ver. Pero entonces esto es muy diferente. Cuidado, no mezclemos las operaciones. También nos dicen que a toda netupla, si yo la multiplico por 1, va a ser la misma netupla. Y si yo multiplico una netupla por menos 1, es la netupla con un signo invertido. Ahora sí, el producto escalar, lo que les acabo de mencionar. Simplemente cuando yo tengo dos n-tuplas A y B y yo quiero encontrar el producto escalar entre ellas, voy a multiplicar componente a componente y los voy a sumar. Miren, el primero con el primero más el segundo con el segundo más y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo yo tuviera 1,2, chicos, una disculpa ahí por el mouse, sino que la verdad estoy acostumbrado a trabajar con el lapicero en otro equipo, pero no he logrado conseguir pues como un cargador. Entonces hay que intentar solucionarlo. Lo importante es que entiendan. 1,2. Quiero borrar, listo. 1,2 y por ejemplo si tenemos 1,2 producto escalar 2,1, ¿cuál sería el resultado? Multiplicar 1 por 2, es decir, este término de acá con este término de acá, más este segundo término con este segundo término. Listo. Es decir, 2 por 1. ¿Eso cuánto nos da? 1 por 2 es 2, más 2 por 1 es 2, esto es igual a 4. Entonces, miren chicos, mucho cuidado con esto. El producto escalar, partimos de n-tuplas. Partimos de n-tuplas. ¿Y qué nos está entregando? Números reales. Entonces, mucho cuidado con eso. El producto escalar, a él yo le doy n-tuplas y él me va a entregar números reales. Aquí hay que hacer una aclaracióncita. Yo no puedo hacer, que yo también les mencionaba que eso pasaba más adelante, operaciones al azar, por ejemplo. Yo no puedo hacer esta operación porque no tienen el mismo número de elementos. O sea, yo puedo decir este con este, muy bien. Después, el segundo con el segundo, perfecto. Pero el tercero de acá, ¿con quién lo vas a operar? No tenés con quién operarlo. Entonces tiene que ser el mismo número de elementos. Mucho cuidado. Ahora nos dan una definición. Gracias al producto escalar vamos a tener una definición. ¿Cuál definición? N-tuplas ortogonales. Entonces, si A y B son N-tuplas, miren chicos, hay que aprender a leer muy bien ese lenguaje matemático. Miren que acá nos dice A y B pertenecen a Rn. ¿Qué significa? Si A y B son N-tuplas y esas N-tuplas son diferentes de cero, o sea, pueden ser cualquiera menos estas. O sea, no pueden ser 0,0 o 0,0,0, así sucesivamente, ninguna, no puede ser ninguna de esas. Cualesquier otra. Listo. Entonces nos dicen que esas dos n-tuplas A y B son ortogonales si se cumple que el producto escalar entre ellas es igual a 0. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tuviera 1, menos 2, por ejemplo, si yo tuviera 1, menos 2, producto escalar 2,1. Según lo que vemos ahora por definición sería 1 por 2 más menos 2
por 1. Entonces 1 por 2 es 2, más 2 por 1 es menos 2. Este menos de acá con este menos se me anulan y se me convierte en 2 menos 2, es decir, 0. De esa manera, si esta es A y esta es B, podemos concluir que A y B, son ortogonales. Acá nos pueden pedir unos ejercicios muy basiquitos, pero que caían. O sea, a pesar de que son sencillos, caen. Y vuelvo y les recalco que todos esos ejercicios, en primera instancia, están en los parciales que les mandé, acá, virtuales, presenciales, en los talleres propuestos y en los talleres nivel AT que di antes de salir a vacaciones, o sea, antes de que les evaluaran el primer examen. Y todo eso está en las grabaciones que también ya les mostré dónde estaba. De pronto los que no saben, a los últimos 5 minutos voy a volver a repetir todo eso. Listo, entonces, ¿cuáles ejercicios estoy diciendo? Por ejemplo, si nosotros nos dijeran esto, un ejercicio aquí, pues para decirlo como especial, aplicando ese concepto. Si nosotros tenemos esta netupla, X es un número real. O sea, nosotros no sabemos cuál es ese X, lo queremos encontrar. Y tenemos esta netupla. Por ejemplo, acá voy a cambiar esto, le voy a poner un 1. Listo. Y acá voy a poner 1 y acá voy a poner un 2. Entonces, si yo quiero que A y B, vean, para que A y B sean ortogonales, aquí también para que aprendamos a manejar esos, o sea, a interpretar esos teoremas, o sea, nosotros nos dicen, por ejemplo, el enunciado, aquí me lo estoy pues inventando, pero encuentra el valor de X, que A y B sean ortogonales. Listo, entonces nos dan ese enunciado y nos dan estas dos netuplas. Entonces, ¿nosotros cómo solucionamos? Antes, por allá atrás había una definición que nos decía, si A y B son ortogonales, se cumplen que producto escalar por B es igual a 0. O sea, que A por B, A producto escalar por B, es igual a 0. Entonces yo multiplicando estas dos n-tuplas, las igualo a 0 y despejo el valor de X. Es decir, A por B es igual a tener, multiplico componente a componente, el primero con el primero, es decir, X por 1, más por fórmula, el segundo con el segundo, es decir, 1 por 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 0, porque queremos que sean ortogonales. X por 1, o sea, un número multiplicado por 1, por definición, eso siempre va a ser 1. Perdón, el mismo número. Entonces esto sería X más 2 por 1 es 2, igual a 0. Entonces acá despejamos a X, este 2 que está acá sumando pasa al otro lado a restar. Entonces X es igual a menos 2. Entonces acá, ¿qué podemos concluir? Sean ortogonales. X debe ser igual a ¿quién? A menos 2. Verifiquemos eso. A es X,1, ¿cierto? Pero ¿quién es X? Menos 2,1, listo. ¿Y B quién era? 1,2. Entonces, ¿qué pasa si yo las multiplico? Sería básicamente sí, sería igual que el que vimos ahora. Por B igual a menos 2 por 1 más 1 por 2. Entonces acá nos va a dar menos 2 por 1, menos 2, más
1 por 2 es 2. ¿Y esto qué va a ser igual? A 0. Entonces, efectivamente, A y B son ortogonales. Entonces, ahí repasamos el concepto de ortogonalidad entre netuplas, pero también les mostré, pues hay un ejemplito muy sencillo de cómo interpretar, porque eso es lo que siempre hacen los profesores, cómo interpretar los enunciados que nos da la teoría. ¿Por qué? Porque miren que acá este ejercicio en ningún momento nos lo explicaron, o sea, encuentra el valor de X, no, pero uno con los conceptos lo puede interpretar. Y eso es lo que muchas veces les pasa a ustedes chicos, dicen, no, es que el profesor no me explicó eso en clase. Vean que no, pero al mismo tiempo sí. O sea, él no te explicó tal cual ese ejemplo, pero vos interpretando la teoría que él te dio, lo puedes resolver. Entonces es muy importante ese análisis. Y eso cómo se consigue, chicos, con trabajo autodidacta, pura práctica, o sea, pero trabajo propio. Tienen que sentarse y realizar ejercicios. Listo. Además de eso, las n-tuplas, si eso ya los he explicado, no tiene que ser del mismo número de elementos, correcto. Hay las n-tuplas, el producto vectorial, perdón, escalar, perdón, de n-tuplas cumplen ciertas propiedades. ¿Cuáles propiedades? Que A por B, o sea, multiplicando unas n-tuplas, es lo mismo que B por A. O sea, la propiedad conmutativa del producto vectorial. Listo. El orden de los factores no altera el resultado. Mucho cuidado que no siempre se cumple eso. Por eso aquí especifican que eso sí se cumple. Lo mismo pasa acá con la distributiva. Si yo tengo dos n-tuplas sumándose y a eso lo está multiplicando un producto escalar, una C, entonces yo puedo distribuir ese producto escalar a cada uno de los términos. Mucho cuidado que acá nos especifican que lambda es un número y que A, B y C son n-tuplas. Entonces, si yo tengo un número multiplicado a una n-tupla y todo eso está multiplicando en producto escalar por una n-tupla, entonces yo los puedo asociar. Es la propiedad asociativa, miren. Yo puedo poner el real con esta n-tupla o con esta n-tupla de acá o dejarlo afuera y multiplicar escalarmente las dos n-tuplas y al resultado multiplicarlo por el número. Es la propiedad asociativa. Después, ¿qué me dicen acá? Me dicen A producto escalar con A es igual a 0. ¿Qué me están diciendo ahí? Que el producto escalar de una n-tupla por sí misma siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Cómo así? Si por ejemplo yo tengo el producto escalar de una n-tupla por ella misma. Si por ejemplo yo tengo a 1, 1, entonces si yo multiplico A por A, ¿qué va a hacer eso? Entonces es muy sencillo. Digamos que acá tuve otra. Entonces si yo tengo A por A, voy a hacer cómo es esta pantalla. Si yo tuviera A por A, ¿cómo sería eso? Multiplicar el primer 1 con el primer 1, más el segundo 1 con el segundo 1. ¿Eso qué nos va a dar? 1 por 1 y 1 por 1, o sea, 2. Entonces mire que el resultado efectivamente es mayor o igual que 0. Entonces ustedes dicen, pues sí, claro, porque tiene dos elementos positivos. Pero cuando los elementos son negativos pasa exactamente lo mismo. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, AB menos 8, menos 8, y yo multiplico B por B, eso sería obtener A menos 8, el primer componente por el primer componente de cada una, más el segundo componente por el segundo componente de cada una. Entonces acá el resultado no es como tan importante, o sea, el valor numérico, sino el signo. Miren que el menos de acá con el menos de acá se me cancelan y se vuelve positivo. Y el menos de acá con el menos de acá se me cancelan y se vuelve positivo. Entonces estoy sumando 64 positivo con 64 positivo. Entonces el resultado que nos va a dar 128, pero lo importante es que es positivo, o sea, sigue siendo positivo. Reales positivos o lo que es lo mismo, mayor o igual que 0. Entonces equivale pues a lo mismo.
Listo. Y aparte nos dicen una última propiedad. Cuando yo multiplico una netupla por ella misma y me da 0, sí o sí esa netupla tiene que ser la netupla nula. O sea, si no, no se cumple. Miren que si yo multiplico acá A por A, me da un número mayor que 0. B por B, me da un número mayor que 0. Entonces, la única manera de yo encontrar 0 es si yo multiplicara 0 por 0. Es la única. Que nos va a dar 0 por 0, o sea, 0 más 0 por 0, es decir, 0. Entonces, bien se cumple la propiedad. Únicamente, o sea, sí y solo sí, sí es la netupla nula. Ahora vamos a hablar de la combinación lineal. Si yo tengo, les voy a hablar en palabras de nosotros. Miren, sea A y nos dicen eso. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un conjunto de n-tuplas, eso es lo que me está diciendo el conjunto A mayúscula está conformado por las n-tuplas lambda 1, lambda 2, lambda 3, o bueno, creo que estos son A minúscula 1, A minúscula 2. Eso es lo que me representa este pedacito, un conjunto de n-tuplas, un conjunto de n-tuplas. Entonces, ¿qué es una combinación lineal? Simplemente es representar un vector, esto de acá es un vector, o bueno, todavía no hablemos de vectores, una n-tupla que yo la represento como la multiplicación y suma de otras n-tuplas, o sea, como la multiplicación y suma de este conjunto. Eso es una combinación lineal. Esta multiplicación de acá, esta suma y producto es una combinación lineal de esta n-tupla n. Vamos a mirarla con un ejemplo particular. O sea, si por ejemplo yo tuviera la n-tupla 3,2, yo puedo decir que una combinación lineal de esa n-tupla es 3 por 1, 0 más 2 por 0, 1. Si ustedes distribuyen esto acá, como les enseñé ahorita, y suman, igualan componente a componente y todo, van a encontrar que efectivamente se cumple. Entonces, esto del lado izquierdo es una combinación lineal. En otras palabras, estoy representando esta n-tupla como la suma y un producto de otras n-tuplas, o sea, de un conjunto. Eso es una combinación lineal. Ahora pasamos, es importante entender ese concepto porque todos estos, vuelvo y le recalco chicos, todos estos ejercicios, aquí son ejercicios, por así decirlo, pues como sencillitos, porque estamos entendiendo el concepto. Hace 2, 3 semanas hicimos ejercicios tipo parcial, o sea, los ejercicios difíciles. Acá estamos entendiendo lo que hacíamos en esos días. Estamos un recorderis ahí suave. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ahora vamos a ver la dependencia y la independencia lineal. Es exactamente lo mismo, chicos. Miren que acá está explicado, pero no les voy a leer todo eso mejor. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Estamos representando a la n-tupla nula como una combinación lineal, no es más. O sea, estamos diciendo que al vector 0 uno lo puede representar como, por ejemplo, 3 veces, yo me lo invento acá, 3 veces 2, 1, más, esto acá nos va a dar 7, entonces puedo decir, por ejemplo, un medio, 6 de 12, de menos 12, coma, menos 2. Miren que cuando yo hago esto aquí así, yo le hago este simbolito. Esto ya no me representa el número 0, chicos, cuidado. Esto ya me representa, es una n-tupla. Y igual miren, chicos, que no tendría sentido. Si, por ejemplo, yo le pongo aquí un 0, miren que por eso mismo le estaba poniendo el símbolo, eso no va a tener sentido y ya vamos a ver por qué. Por lo mismo que hemos estado recalcando hasta este momento, por la igualdad de n-tupla. Miren que todo es un proceso ya de que les estoy hablando. Operemos. 0 es igual a
Si yo distribuyo componente a componente, como les explicaba ahora, sería 6,3, ¿cierto? Ah, bueno, aquí me equivoqué, no, no sería eso, sino que sería menos 6. Listo, ahora sí. Más este 1/2 pasa a multiplicar a cada uno. Entonces, 1/2 por menos 12. O sea, le sacamos la mitad. Menos 6. Y a este menos 6 le sacamos la mitad. Menos 3. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo componente a componente? Sería 6 más este menos 6 de acá. Coma 3 más este menos 3 de acá. Listo. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Más por menos nos daría menos. O sea, 6 menos 6. Y acá lo mismo, 3 menos 3. Entonces, 0 es igual a 0,0. Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Por eso hay que ponerle aquí un simbolito, esta cosita aquí. Más adelante van a ver que esas flechitas, simplemente le estoy poniendo una flechita, me los va a representar como vectores. Eso más adelante van a entender por qué. Entonces esto es un vector o una n-tupla. Dejémoslo en n-tupla para no confundirnos. Entonces, ¿qué hicimos? Representamos al vector nulo, o sea, al vector 0, 0, como una combinación lineal. Pero aquí hay que hacer énfasis en dos detalles. Hay dependencia o independencia. O sea, un conjunto puede ser linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros tenemos el 0 como combinación lineal, nosotros lo que hacemos es encontrar los números. Miren, estos números, por ejemplo, este 3 y este 1/2, encontramos esos números que me hacen realidad esa igualdad. O sea, yo podría representar esto de esta manera. Acá voy a escribir antes de borrarlo, x es igual a 3 y y es igual a 1/2. Yo podría cambiarlo así. Todos ejercicios de este tipo están en las grabaciones de los talleres que les comento. Miren que simplemente estoy encontrando el valor de x y el valor de y que me hacen realidad esa igualdad. ¿Cuáles son esos valores? 3 y 1/2. Entonces, ¿por qué les hago énfasis en eso? Porque acá, esos números que queremos encontrar, ¿cuáles son? Sería este de acá, este de acá, este de acá. Entonces, pasan dos situaciones. Cuando esos números sean todos iguales a 0, quiere decir que eso es linealmente independiente. Hay una forma fácil, yo me lo aprendí así. Linealmente independiente. Uno que piensa como que no depende de nada. En realidad es todo lo contrario. Todos tienen que ser 0. Entonces, de esa manera yo me lo aprendo, es como lo opuesto. En cambio acá, linealmente dependiente, como que depende de algo, pero no, en realidad no, puede ser cualquier valor. Eso, así es como yo me los aprendo. Eso se llaman mnemotecnias. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar un ejemplo, todos los valores que encontremos, todos sus coeficientes sean 0, entonces es LI. Vamos a ver eso. Por ejemplo, si yo quiero representar a 0, 0, listo, y de pronto ya te quedó más claro. Sí, listo, me alegra. Listo, entonces, si por ejemplo yo quiero representar a el 0, 0 como este vector, por ejemplo, entonces hay que hacer un proceso larguito, pues, o sea, sumar este X, multiplicarlo, sumar componente a componente, igualar, tendremos un sistema de ecuaciones. Pues entonces le recalco que todo eso está explicado en los talleres anteriores. Aquí nada más es como para entender el concepto. Supongamos que los únicos valores que me cumplen eso son 0 y 0. Quiere decir que la única manera para que me dé 0 es que estos dos números de acá sean ceros, que me multipliquen esas n-tuplas por 0. Entonces,
esto es LI. Ah, si por ejemplo yo ya resolviendo encuentro que son otros valores, por ejemplo, estos que encontramos ahora, este de acá es LD. ¿Por qué? Porque las soluciones que encontramos no eran cero. Acá en esto, basta con que una de ellas, vea lo que acá está, acá abajito lo pusieron. En el caso 1 es LI, o sea, cuando todas sean cero, y en el caso 2 es LD. Basta con que una de ellas sea diferente de cero, o sea, puede que todas sean cero, por ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, acá, por ejemplo, digamos que este es cero, este primero de acá es cero, ah, no, perdón, sí, o sea, este es cero, todos son ceros, menos este de acá que es un uno. Automáticamente eso lo hace linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque es muy clara la igualdad de acá. Desde el primero hasta el último coeficiente tienen que ser cero, todos. Listo. Ahora, nos vamos al conjunto Rm por n, o sea, las n tuplas, aunque ya esto lo vamos a llamar en matrices, de m filas por n columnas. Entonces, miren que todo eso está acá explicado. M filas, n columnas, nada más que se pongan a leer. Entonces, aquí, al igual que en las n tuplas, lo que estamos haciendo es aprender a manejar los vectores. Más adelante ustedes se van a dar cuenta de que las n tuplas son vectores y nosotros, ¿qué acabamos de hacer? Aprendimos a manejar las n tuplas en un momentico. ¿Cómo así? Las aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar, a igualarlas, todo. Ahora qué vamos, y esos eran unos vectores. Ahora qué vamos a hacer? Aprender a manejar las matrices, y las matrices también son vectores. Entonces vamos a aprender a igualarlas, a sumarlas, a restarlas, todo eso. Entonces, si a mí me dicen que una igualdad en Rn, si dos matrices son iguales, ¿eso simplemente qué significa? Que son iguales componente a componente. Acá dice, eso significa que dos matrices son iguales cuando tienen el mismo orden, eso también es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Y todos y cada uno de los elementos son respectivamente iguales a los de la segunda. O sea que los de la primera son iguales a los de la segunda. Vamos a ver eso. Por ejemplo, si yo tengo esta matriz 1, 0, 0, 0, ella va a ser igual a esta matriz de acá. Son como pareciditas, ¿no? De pronto son iguales. No, no son iguales porque lo que hicieron fue agregarle otra fila o otra columna, pues dependiendo de cómo lo veamos. ¿Cómo así? Miren que esta es una 2 por 2. En realidad le agregaron ambas cosas, una fila y una columna. ¿Por qué? Porque esta es una 3 por 3. ¿Las filas cuáles son? Esta de acá es una fila, esta de acá es una fila y esta de acá es una fila. ¿Y las columnas cuáles son? Esta y esta. Entonces esto es falso. Entonces a eso se refieren cuando nos dicen, a eso se refieren cuando nos dicen que es del mismo orden. Si no, no pueden ser iguales. Y después nos dicen que todos los elementos de la primera son iguales a los de la segunda. ¿Qué significa eso? Igual que como hacíamos con las n-tuplas. Ah, es que todos los valores son iguales, pero hay uno que tiene un signo diferente, ¿no? Entonces ya no pueden ser iguales. En otras palabras, si nosotros tenemos 1, 0, 0, 0 y la matriz menos 1, 0, 0, acá ¿qué tendríamos que hacer? Igualar término a término. Este con este de acá con este. Entonces, ¿qué pasa si igualamos término a término? 1 obviamente es diferente de menos 1. Esto acá es falso. Entonces, automáticamente, esto acá ya no van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, tienen que ser iguales en orden y en término a término, elemento a elemento. Aquí nos hablan de algunos tipos de matrices. La matriz nula, simplemente es igual que la n-tupla nula. La matriz nula tiene todos los elementos iguales a 0. Esas matrices están bien explicaditas en este materialcito pues que les mandé por acá. Ahorita lo volvemos a ver. Los tipos de matrices.
La matriz identidad, esa matriz es importante. La matriz identidad es una matriz diagonal. Básicamente, ¿qué significa eso? Es una matriz que tiene ceros por fuera de la diagonal principal. Entonces ustedes dirán, ¿cuál es la diagonal principal? Simplemente es esta que está acá. Esa es la diagonal principal. Entonces, todos los elementos diferentes de ella, por ejemplo, estos de aquí arriba, estos de aquí abajo, tienen que ser cero. Y eso se está cumpliendo. Además, los elementos de esa diagonal tienen que ser uno todos. Y efectivamente todos son uno. Es decir, estos de acá. Entonces esa es una matriz de identidad. Y hay de todos los órdenes. O sea, por ejemplo, hay matriz, esta es una 3x3, pero también hay 2x2. ¿Cuál sería? 1, 0, 0, 1. 4x4, así sucesivamente. Después triangular superior, entonces ahí vemos ejemplitos y todo eso. Otra vez le recalco que esa teoría está bien explicadita pues en el material, aparte de los libros y los videos. Correcto. Ahora nos dicen operaciones de matrices. ¿Cómo sumamos las matrices? Igual que las n-tuplas, componente a componente. Vamos a ver eso. Por ejemplo, y es muy importante eso, porque yo no puedo hacer operaciones al azar. Miren que eso resultó afectando a todo. ¿Por qué? Porque yo no puedo sumar, por ejemplo, esta matriz, una matriz 2x1, así se representan. 2x1, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que tiene dos filas y una sola columna. Por ejemplo, esta 2, 1, eso es una matriz. Aunque parezca una n-tupla, es una matriz. Es que de hecho todas las n-tuplas son matrices. Después, con esta, por ejemplo, con la matriz B, 1, 2. ¿Por qué todas las n-tuplas son matrices? Porque son matrices de una sola fila. Miren que acá voy a escribir una matriz que al mismo tiempo es una n-tupla. Vean que acá ya cambió. Tiene dos columnas y una sola fila. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo sumar estas dos matrices. ¿Cómo las voy a sumar? Sumo esto con este o con este. Pues no. Tiene que tener igualdad en columnas e igualdad en filas. Miren que acá nos hacen, por eso hay que aprender a leer el lenguaje matemático. ¿Qué nos están diciendo acá? A más B es igual a, pronto para los que no lo vean, miren que aquí desde el principio me habían dicho que A tiene I filas y J columnas, y que B tiene I filas y J columnas. Entonces el resultado que va a ser, el resultado va a ser precisamente una matriz de I filas y J columnas. Entonces por eso tienen que tener el mismo número de filas y de columnas. Vean que acá no lo está diciendo. Entonces es importante aprender a interpretar ese lenguaje matemático. Después nos dicen el producto de un número real por una matriz. El mismo cuento que con las n-tuplas, simplemente es multiplicar término a término. Si por ejemplo yo tengo 3 que multiplica la matriz A, pero es que esa matriz A, ¿quién es? Pero es que esa matriz A, ¿quién es? Es la matriz 1, 0, 0, 1. Entonces, muy sencillo. Multiplicas término a término. 1 por 3 y 0 por 3 acá, en esta otra posición. Acá lo mismo. 0 por 3 y acá 1 por 3. Entonces, acá ¿qué vamos a obtener? 3, 0, 0 y 3. Entonces, la multiplicación de un número real por una matriz simplemente es multiplicar componente a componente la matriz por ese número real. Además, hay unas propiedades. Entonces, de pronto ustedes dirán, hay mucha teoría, ¿no? Toda esa teoría está en el libro, se supone que es lo que el profesor les debe haber explicado, pues ya hace más de un mesecito. Pues de las estoy, por así decirlo, traduciendo. Miremos que
Es importantísimo, chicos, leer bien el enunciado. Miren, alfa y beta, lambda y beta son reales y A y B son matrices. Recuerden que hay operaciones que no tienen sentido. Por eso les estoy haciendo énfasis, repitiendo cosas que ya había dicho, pero es importante. ¿Por qué? Porque ahorita cuando veamos el producto de matrices, vamos a ver que hay operaciones que no tienen sentido, como ya hemos venido recalcando desde hace mucho. Entonces, si yo tengo un número real multiplicándolo por una suma de matrices, yo puedo distribuir ese número real y sumar las matrices. Si yo tengo dos números sumándose, miren que acá ya es lo contrario, dos números reales sumándose y a eso lo estoy multiplicando con una matriz, entonces yo puedo distribuir cada uno de los reales a la matriz y sumarlos. Aparte la propiedad asociativa, yo puedo dejar este real afuera y multiplicar la matriz por el real, o puedo multiplicar los dos reales y dejar la matriz por fuera y a eso multiplicarlo. Lo mismo de las n-tuplas por acá, por ejemplo, si yo multiplico menos 1 por una matriz, simplemente es la matriz con signos cambiados, o sea, con un menos. Y si yo multiplico una matriz por el número 1, va a ser la misma matriz. Ahora vámonos con el producto de matrices. Vamos a explicarlo aquí rapidito. Entonces, ese sí es algo ya más laborioso. Vamos a trabajarlo. En realidad hay tres maneras de multiplicar matrices, pero les voy a explicar nada más una, que es pues como la base. A ver, aquí antes de continuar vamos a mirar qué es lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto el conjunto Rn y sus operaciones, las n-tuplas pues, y sus operaciones, vimos sus propiedades, vimos el conjunto Rm por n, o sea, las matrices, las operaciones entre matrices. Ahora, ¿qué tenemos que ver? La traspuesta, enseguida la vamos a ver, los sistemas de ecuaciones y los tipos de solución, aunque eso ya lo vimos. O sea, tipos de solución es con lo que empecé el taller. ¿Cuáles son los tipos de solución? Los tres casos que les mostraba ahorita. Que no haya solución, que haya solución única, que haya infinitas soluciones. Igual enseguida lo volvemos a ver. Y las matrices invertibles y el algoritmo de Gauss-Jordan. Vamos a ver eso. Está todo, pero a ver qué hace falta. Listo. Bueno, producto matricial. Como les comentaba, esto es un poquito más laborioso, pero vamos a trabajarlo. Igual hago mucha énfasis en eso, chicos, porque pues fueron tres talleres. Hubo un taller en el que prácticamente estuve explicando el producto de matrices. Entonces, importante eso, que se vean esos talleres, esas grabaciones de talleres de hace unos días, eso fue hace como 2 semanas o 3. Listo, entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta matriz, acá les voy a dar la clave fundamental del producto de matrices. Si yo tengo una matriz A, por ejemplo, de X filas, ay no, mejor pongamos otra letra, de M filas por N columnas, y yo quiero multiplicarla por una matriz de Z columnas y K filas. Entonces, para que esa operación tenga sentido, para que yo sí pueda multiplicarlas, tiene que cumplirse lo siguiente: que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. En otras palabras, n debe ser igual a z. ¿Y yo qué matriz voy a obtener? Voy a obtener una matriz C de m filas y k columnas. Vamos a darlo con un ejemplito aquí cortico. Por ejemplo, yo tuve la matriz 2, 0, 1, 0. Es una matriz 2 por 2. Y una matriz B, por ejemplo, 0, 1, 1, 0, 2 por 2. Entonces el número de filas
de columnas, perdón, de la primera es igual al número de filas de la segunda. Entonces, efectivamente, sí se pueden multiplicar. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una matriz C, o sea, A por B, es una matriz que 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? El número de filas de la primera por el número el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que el resultado va a ser una matriz como que tiene una fila y dos columnas. Vean que esta representación sirve mucho. ¿Por qué? Esa es la posición 1, 1. ¿Cómo así? Fila 1, columna 1. Esa es la posición 1, 2. ¿Cómo así? Fila 1, columna 2. Esta es la posición 2, 1, es decir, fila 2, columna 1. Y esta es la posición 2, 2, es decir, fila 2, columna 2. El primer término, como ya se los he dicho, representa las columnas. No. Las filas y las filas, si no eran las columnas, no. Las filas, el primer número me presenta las filas. Y ese me representa las columnas. Uy. Ese me representa las columnas. Listo. Entonces, mucho cuidado con lo que les voy a explicar acá. Porque yo hice esta grafiquita, por eso les decía que sirve mucho. Miren que a mí me están diciendo que es fila 1, columna 1. Listo, entonces es fila 1, no, qué pena. Fila 1, esta de acá, fila 1, columna 1. Eso me está diciendo eso. Entonces voy a tener que multiplicar esa primera fila por esa primera columna. ¿Cómo así? O sea que sería, vamos a hallarnos esto para otro lado mejor. ¿Qué sería eso? Multiplicar este 2 por este 0, es decir, 2 por 0, más este 0 de acá con este 1. Entonces, ¿qué sería eso? 0 por 1. Entonces es igual a 2 más 0 con 0 por 1, eso sería 0. Entonces en esta posición de acá va a ir un 0. Listo. Ahí obtenemos el primer elemento. Ahora, si nosotros, a ver, parece un 20, número más pequeño. Listo. Si nosotros queremos encontrar esa segunda posición, que nos está diciendo fila 1, pero ahora la vamos a multiplicar con la columna 2. Ah, bueno, entonces esa operación, ¿cómo será? Sería 2 por 1, perdón. O sea, este 2 por este 1 más 0 por 0, es decir, 0. Y eso que nos va a dar igual a 2. Entonces, por eso acaba un 2. De esa manera, entonces, tenemos la segunda posición. Ahora, ¿qué pasaría con esta? Fila 2, columna 1. Entonces sería este 1 de acá con este 0, es decir, 0, más este 0 por 1, es decir, 0. Entonces en esta posición va un 0. Y análogamente, lo hacemos con la última, que nos dice fila 2, columna 2. Entonces la fila 2 con la columna 2. Entonces sería 1 por 1 más 0 por 0. Y eso que nos va a dar igual a 1. Entonces el resultado de A por B fue esta matriz de acá. 0, 2, 0, 1. Ese fue nuestro resultado.
Listo, entonces ahí repasamos el producto de matrices. Pero miren, chicos, que lo interesante es darse cuenta de que yo no puedo multiplicar las matrices al azar. Porque si, por ejemplo, yo tengo esta matriz 2, 0, y hay unas que uno pensaría como, no, eso no se puede multiplicar, pero en realidad sí. Lo único que tiene que cumplirse es la condición que les contaba ahora. Por ejemplo, yo tengo estas dos matrices. Listo. Estas dos matrices de acá. Esta sería una 2 por 1. Sí se pueden multiplicar. ¿Por qué? Porque A es una 2 por 2 y B es una 2 por 1. Entonces, 2 es igual a 2. De esa manera, entonces, yo las puedo multiplicar. Y el resultado que va a ser una matriz C de 2 filas por una columna. Es decir, 2 filas por una columna. Caso contrario a B por A. B por A yo ya no la puedo multiplicar. Y aquí vamos a mirar algo importante. Ahorita habíamos visto que la conmutativa se cumplía para las n-tuplas, también para los reales. Para las matrices no se cumple. Por eso mismo que estamos viendo acá. A por B me da una matriz C. Pero ¿qué pasa si yo multiplico B por A? B por A es 2 por 1 y A es 2 por 2. Entonces, 1 evidentemente no es lo mismo que 2. Entonces, B por A no existe. No existe. Cuidado, entonces en matrices lo voy a escribir. No sé si ahí está, estará la propiedad, vamos a ver enseguida. En matrices, A por B es diferente de B por A. Cuidado pues con esos chicos. En el producto matricial no se cumple la propiedad conmutativa. Vamos a escribirlo. Eso es lo que significa esa igualdad. Entonces ya aprendimos a multiplicar matrices. Ya sabemos cuál es el criterio para yo saber si se pueden multiplicar y cuándo no se pueden multiplicar. Listo. Correcto. Ahora vamos a hablar de la traspuesta de una matriz. Entonces, simplemente la traspuesta, ¿qué es? Es una operación que me intercambia el número de filas con el número de columnas. Así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando yo tengo una matriz A, por ejemplo, 2, 0, 1, 0, entonces, si yo quiero encontrar A traspuesta, esta primer columna se me va a transformar en la primer fila, es decir, 2, 1. Y esta segunda columna de acá esa segunda columna de acá sería la segunda fila. Entonces miren que nada más intercambiamos filas con columnas. ¿Qué pasa si yo tuviera una matriz de esta característica? 2,1. Entonces, ¿qué nos ve traspuesta? Esa es una matriz que es una n-tupla, sí, pero también es una matriz que de una fila por 2 columnas. Entonces, ve traspuesta, ¿quién es? Esta es una matriz 2 por 2, ¿cierto? Y esta también es una matriz 2 por 2. Entonces miren que el número de filas me las transforma en el número de columnas. Quiere decir que esta, si era una 1 por 2, me la transforma en una 2 por 1. Igual uno se puede dar cuenta de eso, porque esta primer fila, tal cual, se va a transformar en la primera columna, como lo hemos venido haciendo. Entonces sería 2,1.
y ya no hay nada más que hacer. Entonces miren que se cumple. Pasó de ser una 1 por 2 a ser una 2 por 1. ¿Cómo así que una 2 por 1? Fila 1, fila 2, columna 1. Listo. Entonces, la traspuesta me transforma las columnas en filas y viceversa. Ahora, unas definiciones. Gracias a la traspuesta podemos definir dos tipos de matrices, que serían las matrices simétricas y las matrices antisimétricas. ¿Qué es una matriz simétrica? Es una matriz que cuando yo le aplico la traspuesta, obtengo la misma matriz. Es como si no le hiciera ningún cambio. ¿Existen matrices así? Claro que sí, vamos a ver cuáles. Por ejemplo, la matriz identidad. La matriz identidad 1, 0, 0, 1. Si yo quiero encontrar la traspuesta de A, obviamente no solamente la identidad, hay muchas otras matrices que lo cumplen. Sería esta columna se transforma en la primera fila. Entonces sería 1, 0. Y esta segunda columna se transforma en la segunda fila, es decir, 0, 1. Ah, pero es que, ¿qué pasó? Llegamos a lo mismo desde el principio. Ah, bueno, entonces A traspuesta es igual a A. Entonces, ¿qué podemos definir? Que A es simétrica. Y también nos dicen la definición de otra matriz que se llama la antisimétrica. Y nos dice es que cuando nosotros le aplicamos la traspuesta, obtenemos la matriz del principio, pero multiplicada por un menos A. Entonces vamos a ver eso. Por un ejemplo. Yo tuviera la matriz A, 0, menos 1, menos 1, 0. Entonces si yo le aplico a traspuesta, ¿qué voy a obtener? Sería esta columna se transforma en la primera fila, es decir, 0 menos 1. Y esta segunda columna se transforma en la segunda fila, es decir, menos 1, 0. Pero entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, en este caso llegamos a la misma. Esta sería una simétrica. ¿Cómo lo podemos cambiar? Cambiémosle este signo de acá. Vamos a volver a repasar eso. Sería esta primera fila se transforma en la primera columna. Muy bien. Ahora, esta segunda fila, perdón, esta segunda columna se transforma en la segunda fila. Entonces acá no iría este menos. Pero entonces miren que ¿qué pasó? Es exactamente la misma matriz, solo que multiplicándola por un menos. ¿Cómo así? Miren que si yo tengo, ¿qué pasa si yo aplico? ¿Qué pasa si yo aplico? No, al revés. Menos A. O sea, si a esta matriz A de acá, a toda esta de acá, yo la multiplico por un menos. Por lo que vimos ahora, es simplemente multiplicar término a término por un menos. Entonces, este 0 de acá por un menos sería el mismo 0. Este 1 de acá por un negativo nos daría menos 1. Este menos 1 de acá con el menos de afuera se vuelve positivo y el último 0 sigue tal cual. Entonces miren que es la misma matriz que encontramos al transponer. Entonces, ¿qué encontramos? Que A traspuesta es lo mismo que menos A. Entonces, de esa manera, ¿qué podemos concluir? Que es antisimétrica. Y acá les voy a dar un detallito. Todas las matrices antisimétricas, todas sin excepción alguna, siempre la diagonal principal, todos sus elementos son 0. Siempre. Entonces, cuidado con eso. Si no cumple esa característica, automáticamente ya no puede ser eh, antisimétrica. Y pues tiene mucho sentido, porque se supone que ustedes tienen que intercambiar estos números por el opuesto aditivo. Y no hay ningún, pues el 0 es el único que no tiene opuesto aditivo. Básicamente es esto, miremoslo aquí rápidamente. Miren que si yo hago menos A, sería ¿quién? Todos cambiarían por un menos el de acá. O sea, todos tendrían negativo menos este, que se volvería positivo. ¿Cómo así nos va a quedar menos 1, menos 1, 1,
y menos 1. Entonces miren que en este caso de acá tenía que ser la misma matriz, pero multiplicada por un menos. Entonces la única manera de que esto siga siendo igual a esto de acá, al multiplicarlo por un menos, es que sea un 0. Es la única manera. ¿Por qué? Porque miren que acá me los invirtió, aquí en la mitad. Pasó de ser 1, 1 a ser menos 1, menos 1. La única manera es que esos elementos sean ceros para poder que se les invierta el signo, porque es menos 0, es lo mismo que 0. Básicamente eso es lo que está pasando ahí. Listo. Hay unas propiedades de las traspuestas que son muy importantes. ¿Qué nos dicen? Cuando yo tengo A y B matrices, C matriz y lambda un número real, ¿yo qué puedo hacer? Acá me están diciendo que si yo a una matriz traspuesta le vuelvo a aplicar la traspuesta, ¿qué voy a obtener? La matriz original. En otras palabras, la traspuesta de una traspuesta es la matriz original. Acá nos dicen que la traspuesta de una suma simplemente me reparte a cada uno de los elementos y me lo suma. Listo. Listo. Entonces, cuando es una suma o cuando es una resta. Mucho cuidado, cuando es un producto me los invierte. Miren que yo tengo acá A por C traspuesta. Entonces, como se están multiplicando, los voy a invertir. C traspuesta por A traspuesta. Cuidado con esos, chicos, porque es un producto. División no hay porque división de matrices no existe. Cuidado con eso. La división de las matrices no está definida. Listo. También nos dicen que cuando yo tengo un número real y lo estoy multiplicando por una matriz y lo estoy transponiendo, simplemente saco el número real y transpongo la matriz y los multiplico, no pasa nada. Y acá nos dicen que la traspuesta de la identidad siempre va a ser la misma identidad. Nosotros por allá comprobamos eso porque ellas son simétricas. O sea, quiere decir que la identidad es una matriz simétrica. Eso nos está diciendo esa propiedad 5.